La IA tiene 3 nombres que dominan la conversación global: OpenAI, Google y Anthropic. Llevan años en una carrera brutal. Compiten por cada usuario, cada contrato, cada ingeniero que sale de Stanford. Sus modelos se miden, se comparan, se atacan públicamente. Sam Altman, Sundar Pichai y Dario Amodei no comparten mesa fácilmente. Pero hace unos días hicieron algo que nadie anticipaba. Se coordinaron. Bloomberg reportó que las 3 están trabajando juntas para bloquear que competidores chinos extraigan las capacidades de sus modelos. Y aquí está lo que nadie está nombrando. En Silicon Valley, cuando rivales directos se unen, no es por buena voluntad, es porque detectaron algo que los asusta lo suficiente como para dejar de atacarse entre sí. Hoy te explico qué es ese algo y por qué cambia las reglas del juego para toda la industria. Para entender por qué esto importa, necesitas conocer una técnica llamada distillation. La idea es simple pero poderosa. En lugar de construir un modelo de IA desde cero, lo que requiere años de investigación, miles de millones de dólares en infraestructura y acceso a datos masivos, puedes entrenar un modelo más pequeño usando las respuestas de un modelo más avanzado como maestro. En otras palabras, tomas un modelo superior, le haces millones de preguntas, analizas sus respuestas y usas eso para que tu propio modelo aprenda a comportarse de manera similar. Es como fotocopiar la inteligencia de otros sistemas sin tener acceso a su código. Y aquí viene el dato que cambia todo. OpenAI gastó estimados de $100 millones solo en entrenar GPT-4. Anthropic levantó más de $7,000 millones para construir Claude. DeepSeek hizo algo comparable por una fracción de ese costo. No porque tuvieran mejor tecnología, sino porque, según las acusaciones, no empezaron desde cero. Reuters reportó en febrero que OpenAI acusó directamente a DeepSeek de haber usado distillation con sus modelos. La startup china que sacudió Wall Street a principios de año habría construido parte de su capacidad extrayendo outputs de GPT para entrenar sus propios sistemas. Y el caso de Anthropic es todavía más específico y más perturbador. Según sus propios reportes, empresas como DeepSeek, Moonshot y Minimax habrían creado miles de cuentas falsas para interactuar masivamente con Claude, acumulando millones de conversaciones que luego usaron como datos de entrenamiento. No hackearon nada, simplemente conversaron a escala industrial. Hasta aquí parece un problema técnico de seguridad, pero no lo es. Piénsalo de esta manera. Durante décadas, Estados Unidos dominó la industria de los semiconductores. Diseño, fabricación, software de simulación, todo concentrado en pocas empresas occidentales. Cuando China empezó a avanzar agresivamente en ese espacio, la respuesta no fue solo competir más rápido, fue restringir el acceso, controles de exportación, listas negras, prohibiciones de transferencia tecnológica. El gobierno americano intervino directamente para que ciertos chips no llegaran a ciertos países. Y funcionó. Hoy China no puede fabricar chips avanzados por debajo de los 7 nanómetros porque no tiene acceso a las máquinas de litografía de ASML, una empresa holandesa que es prácticamente un monopolio mundial en esa tecnología. Un solo punto de control que frenó años de desarrollo chino. Lo que está ocurriendo ahora con la IA sigue exactamente ese patrón. Y eso es lo que casi nadie está nombrando en el análisis de esta noticia. Cuando OpenAI, Anthropic y Google se coordinan para bloquear la extracción de sus modelos, no están resolviendo un bug de seguridad. Están reconociendo que sus modelos de lenguaje son activos estratégicos nacionales, igual que los chips de Nvidia o los procesos de fabricación de TSMC. La diferencia es que esta vez el activo no es hardware, es inteligencia. Y eso lo hace mucho más difícil de proteger y mucho más valioso de controlar.
La anomalía que rompe la narrativa habitual es esta. El debate en IA siempre fue open source versus closed source, modelos abiertos versus modelos cerrados, democratización versus concentración. Eso era una discusión tecnológica e ideológica. Lo que esta alianza señala es que ese debate ya cambió de naturaleza. Ya no es solo filosófico, es geopolítico. Y el dato que ilustra mejor este cambio es el siguiente. En enero de 2025, el gobierno de Biden firmó una orden ejecutiva para restringir la exportación de modelos de IA avanzados a ciertos países. No chips, no hardware, modelos, software, inteligencia. Fue la primera vez en la historia que Estados Unidos trató un modelo de lenguaje con la misma lógica que un arma de exportación controlada. Y hay una consecuencia directa de esto que todavía no se está discutiendo abiertamente. Si la IA entra en modo de protección industrial, el acceso a los modelos más avanzados del mundo va a empezar a tener condiciones. ¿Quién eres? ¿Desde dónde operas? ¿A qué mercado sirves? Las APIs abiertas que hoy alimentan miles de startups en toda Latinoamérica podrían volverse más restringidas, más costosas o más reguladas. Aquí está la revelación central de este video. La narrativa oficial de la IA en los últimos 2 años fue básicamente esta. El progreso es imparable. Los modelos mejoran cada 6 meses. El acceso se democratiza. Cualquier startup puede construir sobre GPT-4 o Claude y competir globalmente. Esa narrativa no era falsa, pero era incompleta. Y esta alianza es la primera señal pública de que las reglas están cambiando. Lo que esta coordinación entre rivales revela es que estamos entrando en una segunda fase de la industria de la IA. Una fase donde el activo más valioso no es el modelo en sí, sino la ventaja acumulada que ese modelo representa y la capacidad de protegerla. En la primera fase, ganaba quien lanzaba más rápido, quien tenía más parámetros, quien conseguía mejores benchmarks. En la segunda fase, gana quien controla la infraestructura, quien protege su propiedad intelectual y quien tiene acceso privilegiado a los mercados más estratégicos. Y hay un precedente histórico que ilustra exactamente a dónde va esto. Cuando el gobierno americano decidió que la biotecnología era un activo estratégico nacional, las reglas del juego cambiaron de golpe. Las fusiones empezaron a bloquearse por razones de seguridad nacional, no solo por antimonopolio. Los investigadores chinos fueron expulsados de laboratorios universitarios financiados con fondos federales. El acceso a ciertos datos genéticos quedó restringido por decreto. Eso es exactamente lo que ocurrió en semiconductores y en biotecnología y en tecnología espacial. Cuando una industria tech empieza a operar con lógica de seguridad nacional, la competencia no desaparece, pero se reorganiza alrededor de alianzas, accesos y restricciones que antes no existían. Y quienes no leen esa señal a tiempo quedan fuera del siguiente ciclo, sin entender por qué. Y lo que hace que esta historia sea especialmente relevante para tu lectura del mercado es lo siguiente. DeepSeek no era una empresa con acceso privilegiado a infraestructura imposible de replicar. Era una startup relativamente pequeña que, según las acusaciones, encontró una forma inteligente de recortar la curva de aprendizaje usando los outputs de los modelos líderes. Si eso es cierto, significa que la ventaja competitiva de OpenAI, Google y Anthropic no estaba tan protegida como pensaban. Y eso, para empresas que han levantado decenas de miles de millones de dólares prometiendo que tienen los mejores modelos del mundo, es una señal de alarma muy seria. Entonces, ¿qué significa todo esto para ti? Si eres emprendedor o estás construyendo algo sobre IA, ¿esta historia te dice que el entorno en el que operas está cambiando de forma estructural? Las reglas del juego que existían hace 12 meses no son las mismas que existen hoy. Y probablemente no serán las mismas dentro de 12 meses más. La IA está dejando de ser solo una categoría de software para convertirse en una industria con lógica de infraestructura estratégica. Y cuando eso ocurre, las decisiones de acceso,
precio y regulación empiezan a tomarse con criterios que van más allá del mercado libre. Si inviertes o sigues el ecosistema, esta coordinación entre rivales es una señal temprana de que la consolidación de poder en IA va a ser más acelerada de lo que el mercado anticipa. Las barreras de entrada van a subir. El acceso a los mejores modelos va a tener condiciones. Y las startups que dependan de APIs abiertas sin una estrategia propia de diferenciación van a estar en una posición más frágil. Y si eres parte de la audiencia hispanohablante que sigue este mercado desde fuera de Estados Unidos, esta historia es especialmente importante, porque lo que se está definiendo ahora en estas alianzas y en estas decisiones es quién tendrá acceso a las herramientas más poderosas del próximo ciclo tecnológico y en qué condiciones. La guerra de la IA no terminó, acaba de entrar en su fase más compleja. Si este análisis te abrió una nueva lectura del mercado, hay más videos en el canal que siguen exactamente esta lógica. No resúmenes de noticias, sino lecturas estratégicas de lo que está cambiando en Big Tech, startups e innovación antes de que el mercado lo normalice. Suscríbete a Emprendedor Geek y activa la campana. Cada semana hay un movimiento que vale la pena descifrar.